Imagina entregar 20 años de tu vida por amor, por familia, por un hermano al que criaste como un hijo, y descubrir que fue él quien te entregó a Lice, solo por celos. Esta no es una historia sobre leyes o fronteras. Es una historia sobre el corazón humano, sobre la herida más profunda, la traición de la sangre. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no trata de perderlo todo, sino de cómo una mujer aprendió a levantarse desde las ruinas y a mirar el perdón sin miedo. Nunca olvidaré el sonido de los golpes en la puerta. Eran las 4:20 de la mañana, una hora en la que solo se despierta el miedo. Los golpes eran fuertes, secos, rítmicos. No eran de un vecino, no eran de alguien perdido, eran de ellos. Immigration and Customs Enforcement. Open the door. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me subió por la espalda hasta la garganta. Mis manos temblaban mientras buscaba mi abrigo. Afuera, por la ventana, vi las luces azules reflejándose en el vidrio. El barrio dormía, solo mi casa estaba despierta. We have a warrant, dijeron. No supe en qué momento la puerta cedió. Todo ocurrió como una pesadilla silenciosa. Las linternas, las voces, el eco de mi nombre. ¿Are you María Ramírez? Asentí sin entender cómo habían llegado hasta mí. Llevaba 20 años en este país, 20 años haciendo las cosas bien, trabajando, pagando, ayudando. Nadie sabía dónde vivía, nadie fuera de mi familia. Uno de los agentes se acercó, y con una mirada que evitaba mis ojos, murmuró algo que me atravesó como una bala. Someone from your family gave us your address. No sentí el suelo. ¿Qué dijo? Pregunté, pero ya me estaban esposando. Repetí la frase en mi cabeza una y otra vez. Someone from your family. Mientras me llevaban afuera, la calle olía a lluvia vieja. Mis vecinos miraban desde las ventanas, algunos con curiosidad, otros con pena. Yo no podía levantar la cabeza. No por vergüenza, sino por incredulidad. ¿Quién de mi familia podría hacer algo así? Mi madre ya no estaba. Mi padre vivía lejos, enfermo. Mi hermano, no. Él no. Yo había sido su apoyo desde que era un niño. Lo crié casi como a un hijo. Le pagué los estudios, la ropa, las medicinas, todo. Pensar en él me dio un escalofrío. El viaje en la camioneta fue largo, interminable. Dentro solo se escuchaba el ruido del motor y las respiraciones contenidas de los otros detenidos. Había mujeres jóvenes, hombres asustados, una anciana que rezaba en voz baja. Yo me quedé mirando el reflejo borroso de mi rostro en el vidrio. No lloré, ni siquiera podía. Mi mente buscaba explicaciones que no existían. Cuando llegamos al centro, me quitaron las pertenencias. Name: María Ramírez. Country: México. Years in the US: 20. Cada respuesta era una forma de desaparecer. Me dieron una manta, una botella de agua y un número. Ya no era persona, era registro. En la celda, el frío era otro tipo de castigo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hermano cuando era pequeño, cuando corría detrás de mí pidiéndome dulces, cuando lo abrazaba para que no tuviera miedo de las tormentas. Recordé el día que lo ayudé a cruzar la frontera años atrás, con mis ahorros, con el corazón en la mano. Lo hice porque lo amaba, porque él era todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente me llamaron para una entrevista. Me senté frente a un oficial de mirada cansada. Revisó mi expediente y dijo: Your case is particular. The informant has your full record. Address, employer, bank statements. Me miró con algo que parecía compasión. He says he's your brother. No supe qué responder. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se alejara de mí. My brother? Repetí. El oficial asintió. He provided most of the evidence. Claimed you're using false identification. No escuché el resto. Solo veía las palabras He's your brother flotando en el aire, pesando sobre mi pecho. Mi hermano. El niño al que defendí de los golpes de nuestro padre, al que cuidé cuando enfermaba, al que di todo. Esa noche, en la celda, las lágrimas llegaron en silencio, no por miedo, sino por traición, una traición que dolía más que el encierro. No podía entender por qué. No había pelea,
No había deuda, solo celos, quizá, o algo que nunca vi venir. Y allí, en ese silencio helado, entendí que la sangre no siempre une, y que a veces la peor herida no viene del enemigo, sino del mismo corazón que un día juraste proteger. Cuando llegué a Estados Unidos en 2002, mi hermano tenía apenas 10 años. Lo dejé en México con nuestros padres, prometiéndole que pronto lo traería conmigo. Recuerdo su mirada aquella tarde en la terminal, una mezcla de miedo y esperanza. Le juré que todo lo que haría allá sería por él. Y cumplí. Trabajé en fábricas, en cocinas, limpiando casas, recogiendo fruta bajo el sol hasta que las manos me sangraban. Cada dólar que ganaba tenía un destino. Él. Le enviaba dinero cada semana, aunque eso significara no comer bien o dormir en un colchón prestado. Con cada remesa le compraba libros, ropa, zapatos, y le pagaba la escuela. Cuando se enfermaba, yo pagaba el doctor desde lejos. Nunca dejé de hacerlo. Mi hermano era mi motivo para seguir resistiendo. Con el paso de los años, la distancia se volvió rutina. Llamábamos cada domingo. Me contaba de sus estudios, de sus amigos, de los sueños que tenía. Cuando crezca, voy a ser como tú, me decía. Y esa frase me hacía sonreír aunque el cansancio me partiera el cuerpo. Me gustaba pensar que todo el sacrificio valía la pena, que mi lucha lo estaba salvando de la vida que yo tuve. En 2010 logré traerlo. Fue difícil, costoso, arriesgado. Vendí mi coche viejo, pedí préstamos, trabajé 3 turnos seguidos. Cuando por fin lo vi bajar del autobús en California, con esa sonrisa nerviosa, sentí que el mundo tenía sentido. Lo abracé tan fuerte que los dos terminamos llorando. «Ya estás aquí, hermanito», le dije. «Ahora nada malo te pasará». Qué ironía. Durante los primeros años vivió conmigo. Le conseguí trabajo, lo inscribí en clases nocturnas de inglés, le compré su primer teléfono. Me sentía orgullosa. Decía que yo era su ejemplo, su guía. A veces me llamaba mi segunda mamá, y yo le respondía riendo: «No exageres». No imaginaba que esas palabras un día serían la raíz de su rencor, porque mientras más crecía, más quería independizarse de mí. Y no lo culpo. Era joven, quería sentirse libre, tomar sus propias decisiones. Pero algo cambió en su mirada. Ya no me agradecía, me evitaba. Cuando le daba consejos, me respondía con sarcasmo: «No necesito que me cuides». Cuando lo reprendía por gastar demasiado, me decía: «No eres mi madre». Yo pensaba que era solo una etapa, que el tiempo lo arreglaría. Pero el tiempo, a veces, no cura, transforma. Y lo que antes era amor, empezó a volverse distancia. Aún así, nunca dejé de ayudarlo. Cuando perdió su primer empleo, pagué su renta. Cuando se metió en problemas, le conseguí un abogado. Cuando se enamoró de una mujer que lo dejó endeudado, vendí mis joyas para ayudarlo. Había algo en mí que no sabía poner límites. Lo veía como el niño que fui dejando atrás, no como el hombre que se estaba convirtiendo. Y mientras más lo ayudaba, más parecía alejarse. Empezó a hacer comentarios que dolían. «Tú te crees mejor porque tienes papeles falsos, porque los americanos te respetan». Yo lo ignoraba. No entendía que detrás de esas palabras ya se escondía la semilla del resentimiento. En 2017 se mudó a otra ciudad. Dijo que quería probar suerte, que estaba cansado de vivir bajo mi sombra. Me dolió, pero lo apoyé. Le mandé dinero para el alquiler, le compré herramientas para su nuevo trabajo. En sus llamadas ya no había cariño, solo frases rápidas. «Estoy ocupado. No te preocupes por mí. No necesito nada». Hasta que un día, sin motivo aparente, dejó de responder mis mensajes. Pasaron meses sin saber de él. Intenté localizarlo a través de amigos, pero nadie sabía nada. Pensé que estaba bien, que necesitaba espacio, pero en el fondo algo me decía que había cambiado para siempre. Años después, cuando los agentes tocaron mi puerta, entendí que ese silencio no era olvido, era preparación. Había pasado 2 décadas levantando su mundo con mis manos, sin imaginar que él construiría mi caída con las suyas. Al principio me alegré de verlo prosperar. Me mandaba fotos desde su nueva ciudad, un pequeño apartamento, un coche usado.
amigos nuevos. En sus mensajes decía que estaba finalmente haciendo las cosas por sí mismo, y yo lo celebraba, como si cada paso suyo fuera también mío. Después de tantos años de esfuerzo, por fin lo veía volando solo. Pero no me di cuenta de que, a medida que él crecía, algo dentro de él empezaba a torcerse. Los primeros signos fueron sutiles. En nuestras llamadas, su tono cambió. Ya no hablaba de gratitud ni de planes en familia, sino de dinero. ¿Cuánto estás ganando ahora? Seguro tú vives mejor que yo, ¿verdad? Yo me reía, pensando que era una broma. Pero detrás de su risa había algo ácido. Poco a poco, las conversaciones se volvieron un campo minado. Si le contaba que me había comprado un mueble nuevo, respondía: «Claro, para ti es fácil, si siempre tuviste todo». Aquella frase me dolía más de lo que admitía. ¿Todo? Yo había cruzado un desierto, limpiado baños, trabajado enferma. Todo lo que tenía era fruto de mi cansancio, no de privilegios. En 2019, cuando conseguí mi primer ascenso en la empresa de limpieza, quise compartir la alegría con él. Le llamé y le conté que me habían hecho supervisora. Su respuesta fue un silencio largo, incómodo. Luego dijo: «¿Qué suerte tienes? Yo llevo años intentando progresar y nadie me da oportunidad». Intenté animarlo, ofrecerle contactos, pero no quiso escuchar. Esa fue la primera vez que sentí que mi éxito lo lastimaba. Un año después, durante una reunión familiar en México por el cumpleaños de nuestra madre, el ambiente se volvió tenso. Habíamos ahorrado para enviarle regalos, comida y pagarle una enfermera. Él llegó tarde y apenas me saludó. Toda la noche me observó sin hablar. Cuando brindamos, levantó la copa y dijo en voz alta: «Por los que ayudan a los demás solo para sentirse superiores». Nadie entendió a qué se refería, pero yo sí. Me quedé callada, sintiendo que algo se había roto definitivamente. Con el tiempo, los celos se volvieron desprecio. Me bloqueó en redes sociales, dejó de contestar mis llamadas y empezó a hablar mal de mí con otros familiares. Una prima me escribió: «Tu hermano dice que te olvidas de dónde vienes, que ya no eres mexicana de verdad». Me reí, pero en el fondo dolía. No entendía cómo alguien que amé tanto podía convertir mi esfuerzo en motivo de vergüenza. Luego vino la pandemia. Yo seguí trabajando, limpiando hospitales, mientras él perdió su empleo. Lo ayudé de nuevo. Le mandé dinero 3 veces, aunque apenas tenía para mí. Cuando por fin le dije que ya no podía seguir haciéndolo, su respuesta fue seca: «No necesito tu caridad». Y colgó. No volvimos a hablar durante meses. El rencor creció en el silencio. Yo trataba de justificarlo. Quizás estaba frustrado, quizás el orgullo masculino lo cegaba, pero en el fondo sabía que no era solo orgullo. Era algo más oscuro. Había comenzado a construir una versión de mí en su cabeza, una hermana controladora, exitosa, que lo humillaba con su bondad. Una tarde recibí un correo inesperado. Venía de él. Solo decía: «Deja de creerte tan buena. Nadie te debe nada». No respondí. No quería discutir, pero guardé ese correo, sin saber que un día sería la primera pieza del rompecabezas que explicaría su traición. Mientras tanto, mi vida seguía igual. Trabajo, casa, soledad. Cada año enviaba dinero a México, no por costumbre, sino por culpa. Siempre creí que podía enmendar las heridas con sacrificio. Pero con él, el sacrificio solo agrandó la distancia. Cuando lo pienso ahora, entiendo que no era el dinero lo que lo consumía, sino el sentimiento de deuda. Yo había sido su apoyo durante toda su vida, y en algún punto eso se transformó en una sombra que lo perseguía. Para liberarse, necesitaba destruir la imagen de la hermana que lo salvó. Y así, poco a poco, sin que yo lo supiera, empezó a hacerlo. Primero con palabras, luego con mentiras, hasta que llegó el golpe final, la denuncia que borraría 20 años de amor fraternal y convertiría mi nombre en un número dentro de un expediente del ICE. Dicen que las traiciones no comienzan con un acto, sino con silencios, con pequeñas grietas que uno ignora porque ama. Y así fue con mi hermano. Al principio eran simples distancias, llamadas que no devolvía, mensajes vistos sin respuesta.
Luego fueron palabras. Palabras cortantes, disfrazadas de bromas, que se clavaban en mí como agujas. Una vez, en una videollamada con familiares, alguien comentó que yo había ayudado a muchas personas a conseguir trabajo. Él rió con desdén. Claro, porque a ella le encanta sentirse salvadora. Todos quedaron en silencio. Fingí que no me afectaba, pero esa noche lloré. No por lo que dijo, sino porque su mirada tenía un brillo que nunca le había visto antes. Desprecio. El cambio se hizo más evidente después de que yo obtuve mi permiso de trabajo temporal. Lo celebré modestamente, con mis amigas del vecindario. Subí una foto sonriente con una frase: «Gracias a Dios por un paso más». Horas después, mi hermano comentó: «Tanta fe y tanto teatro para un papel falso». Borré la publicación. No por vergüenza, sino porque no quería pelear. Pero dentro de mí, algo se quebró. Un día me llamó después de meses de silencio. Al principio parecía amable, pero pronto cambió el tono. «Escucha, necesito que me ayudes con algo. Tengo problemas con el alquiler. Solo serán unos $1000». Le dije que estaba pasando por un momento difícil, que podía darle la mitad. Se enfadó. «¿Y para qué trabajas tanto entonces? ¿Para ti sola?». Intenté explicarle, pero me interrumpió. «Siempre dijiste que éramos una familia. Supongo que eso solo aplica cuando tú decides». Y colgó. Pasaron semanas sin hablar. Luego comenzaron los rumores. Una vecina mexicana me dijo que él andaba contando que yo tenía documentos falsos, que lavaba dinero, que me hacía la buena con los americanos. Me reí al principio. Pensé que eran habladurías. Pero la historia se repitió en otro estado, en otro círculo. «Tu hermano dice que te investigarán», me escribió un amigo en común. Fue ahí cuando el miedo empezó. Lo llamé. «¿Por qué estás diciendo eso?», pregunté. Se rió. «No inventes. No tengo tiempo para tus dramas». Su tono era tranquilo, casi burlón. «Solo te digo que no todo lo que haces es tan limpio como crees». Esa frase quedó retumbando en mi cabeza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía? A partir de entonces empecé a notar señales que me helaban la sangre. Llamadas del consulado preguntando por mis datos. Cartas sin remitente. Un coche estacionado varios días frente a mi casa. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero el instinto no miente. Algo se estaba moviendo, y tenía su firma invisible. Recuerdo una noche de julio. Me llamó borracho. Su voz arrastraba rabia y cansancio. «Siempre te creí diferente», dijo, «pero solo hiciste que me sintiera pequeño. Todos te admiran, todos te comparan conmigo. ¿Sabes lo que es vivir siendo el hermano de la perfecta?». Me quedé callada. No quería tu dinero, María. Quería respeto. Y luego, con un tono que todavía me persigue, añadió: «Ya verás lo que es perderlo todo». Esa fue la última vez que hablamos. Después, el silencio. Un silencio que dolía más que las palabras. Un silencio lleno de ecos, de advertencias que no supe escuchar. Pasaron los meses, y cada noche, al cerrar la puerta, sentía un peso extraño, una sensación de que el aire había cambiado. No sabía que ya había dado mi nombre, mi dirección, mi historia entera. No sabía que el niño que alguna vez dormía en mis brazos había decidido entregarme. Y cuando los agentes del ICE tocaron mi puerta aquella madrugada, entendí que todas esas pequeñas grietas, esos silencios, esas frases llenas de veneno, habían sido las señales del derrumbe. El oficial me mostró el documento con la denuncia en la primera semana de detención. Era un sobre grueso, con mi nombre escrito en mayúsculas y un sello oficial. Dentro estaban mis datos personales, los recibos de envío de dinero a México, copias de mi identificación, direcciones antiguas y un reporte firmado por el denunciante. «The informant provided detailed information», dijo el agente. Lo abrí con manos temblorosas, esperando un error, un malentendido, cualquier cosa menos lo que mis ojos encontraron. Al final del reporte, en una esquina, estaba su nombre: Javier Ramírez, mi hermano menor. Por un instante, el mundo se quedó sin sonido. Solo escuchaba mi propia respiración, agitada, fragmentada. Le pedí al oficial que repitiera:
He's your brother, right? Asentí, pero no podía hablar. Todo se volvió borroso. Me devolvieron el sobre y me dejaron sola. Me senté en la cama metálica, mirando el nombre una y otra vez, como si repitiéndolo pudiera cambiar la realidad. Mi hermano. El niño que dormía abrazado a mí cuando nuestros padres peleaban. El adolescente al que le pagué los zapatos para su graduación. El hombre que crucé medio continente para traer conmigo. Durante horas no supe qué sentir. La rabia y el dolor peleaban dentro de mí. ¿Qué motivo podía tener? ¿Qué clase de celos lo habían llevado tan lejos? Recordé la última vez que hablamos. Su voz borracha, sus palabras cortantes. Ya verás lo que es perderlo todo. En ese momento pensé que era solo resentimiento. Ahora entendía que había sido una advertencia. Cuando me dejaron hacer una llamada, marqué su número. No contestó las 2 primeras veces. En la tercera, una voz cansada respondió. ¿Qué quieres? Era él. Solo dime por qué, murmuré. Hubo un silencio largo, incómodo. Porque tú siempre fuiste la favorita, dijo al fin. Su tono era seco, sin remordimiento. Todo era para ti. El orgullo de mamá, el ejemplo de la familia, la que todo lo podía. Yo siempre fui la sombra. Tú me hiciste sentir invisible. No podía creer lo que escuchaba. ¿Eso justifica que me entregaras? Pregunté con la voz quebrada. Rió con amargura. No me hagas sentir culpable. Al final, solo te puse en el lugar que siempre debiste estar. Aquí no eres mejor que nadie. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no pude. Sentí que las palabras se me ahogaban. Te amaba, alcancé a decir. Y él, antes de colgar, respondió. Yo también, alguna vez. Me quedé mirando el teléfono, sin lágrimas, sin rabia. Era un vacío absoluto, un silencio interior que dolía más que cualquier golpe. En los días siguientes, mi mente repasaba cada recuerdo con él. El niño que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos. El adolescente que me escribía cartas pidiendo dinero, solo esta vez más. El hombre que prometió que algún día me devolvería todo. Todo lo que ahora parecía mentira. Una de las guardias del centro me vio llorar una noche y me dejó un pequeño cuaderno. Escribe lo que sientas, me dijo. Lo hice. Llené páginas enteras tratando de entender. Y mientras escribía, me di cuenta de algo terrible. No era solo su envidia lo que me había destruido. Era mi amor ciego. Lo había hecho creer que todo lo que tenía era gracias a mí. Lo había asfixiado con mi ayuda, con mi protección, con mi constante sacrificio. Y cuando ya no pudo más, me rompió para sentirse libre. Esa comprensión me dolió tanto como la traición misma. No lo justificaba, pero lo explicaba. Había querido ser su salvación, y terminé siendo su espejo más odiado. Una semana después, una de las oficiales me entregó una carta que había llegado para mí. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era suya. Solo decía, ojalá un día entiendas que yo también necesitaba respirar. La apreté contra el pecho hasta que se arrugó. No lloré. No podía. Esa noche, en la celda, recé por él. No para que se arrepintiera, sino para que el peso de su decisión no lo siguiera hasta la tumba. Porque al final, aunque me había quitado todo, yo no quería odiarlo. Y fue entonces cuando entendí que la traición, cuando viene de alguien a quien amas, no se supera. Se sobrevive. Los días en el centro se mezclaban unos con otros, sin diferencia entre lunes o domingo. Las luces nunca se apagaban del todo y el tiempo parecía derretirse en el aire. Dormía con los zapatos puestos por costumbre, por miedo a que me llamaran en mitad de la noche. Aprendí a no esperar nada, ni cartas, ni noticias, ni comprensión. El miedo se volvió parte de mí, una presencia silenciosa que me respiraba en la nuca. El lugar olía a metal, a jabón barato y a desesperanza. Algunas mujeres rezaban en grupo, otras se acurrucaban en las esquinas recordando a sus hijos. Cada historia que escuchaba era un espejo roto. Había una que había sido traicionada por su pareja, otra por un amigo, otra por su jefe, pero nadie había sido entregada por un hermano. Cuando lo conté, las demás callaron. Una de ellas, una hondureña de voz suave, me tomó la mano y dijo,
El enemigo más difícil de perdonar es el que lleva tu sangre. Las noches eran lo peor. El silencio no era realmente silencio. Se escuchaban suspiros, pasos, llantos ahogados. A veces me despertaba con el corazón acelerado, convencida de que lo escuchaba a él llamándome, igual que cuando era niño. Su voz infantil, pidiéndome que no lo dejara solo. Entonces abría los ojos y recordaba dónde estaba, y todo volvía a doler. Intentaba mantenerme ocupada. Me ofrecí para limpiar el comedor del módulo. No era un trabajo, pero me daba propósito. Mientras fregaba las mesas, pensaba en todo lo que había hecho por él. Los cumpleaños que celebré sola para poder mandarle dinero, las veces que trabajé enferma, los sacrificios que ahora se sentían absurdos. Era como si cada trapo que pasaba sobre el metal intentara borrar 20 años de ingenuidad. En los momentos más oscuros, el miedo se disfrazaba de duda. ¿Y si realmente me lo merecía? ¿Y si, de alguna forma, había provocado todo esto? Me repetía que no, que la culpa era suya, pero el corazón no entiende de justicia. El corazón solo siente. Y el mío se desangraba en silencio. Una tarde nos llevaron al patio por unos minutos de aire libre. El cielo era de un azul inmenso, cruelmente hermoso. Me quedé mirando las nubes y recordé una conversación con mi madre, muchos años atrás. Me había dicho, los celos no matan el amor, lo deforman. Entonces no lo entendí. Ahora sí. Mi hermano no me odiaba porque me amara menos, sino porque nunca aprendió a amarse a sí mismo. Ese pensamiento me dio una extraña paz. No lo justificaba, pero me ayudaba a respirar. Empecé a escribir cartas que nunca enviaría. Una para él, otra para mi madre, otra para la versión de mí que aún creía que el sacrificio era sinónimo de amor. En una de ellas escribí: he perdido la libertad, pero no el derecho de volver a empezar. Una semana después, una oficial me llamó por mi número de caso. Pensé que era el final, que me deportarían, pero me llevó a una pequeña oficina donde me esperaba Laura, la abogada voluntaria. Me saludó con una sonrisa cansada. Conseguí revisar tus archivos, dijo. Hay algo que no encaja. Sentí el corazón acelerarse. Tu hermano mintió en su declaración. Dio fechas y lugares que no coinciden con los registros oficiales. Podemos usar eso a tu favor. Esa fue la primera vez en meses que sentí una chispa de esperanza. Pequeña, débil, pero suficiente para no rendirme. Esa noche, de vuelta en la celda, miré hacia el techo y susurré: no me vas a romper. No era un mensaje para el gobierno, ni para el sistema, ni siquiera para él. Era para mí misma. Era la promesa de que, aunque me hubieran quitado todo, aún me quedaba lo más importante: la voluntad de resistir, porque entendía algo que el miedo nunca pudo borrar. La dignidad no se encierra. Cuando Laura volvió a verme, traía una expresión distinta. Había dejado la carpeta sobre la mesa, pero esta vez la abría con la precisión de quien sabe que adentro hay dinamita. He revisado todos los documentos que presentó tu hermano, me dijo con calma. Hay demasiadas irregularidades. La escuché en silencio, con las manos entrelazadas, intentando no ilusionarme. En ese lugar, la esperanza podía ser más cruel que el miedo. Sacó las copias una por una. Primero, las fechas. Él afirmó que te había visto en México hace 2 años, pero tenemos constancia de tus pagos de renta aquí durante ese mismo periodo. Segundo, el número de cuenta que incluyó en su denuncia está a su nombre, no al tuyo. Y tercero, levantó otra hoja. Las firmas que usó para demostrar supuestas transferencias tuyas son falsificadas. Sentí un escalofrío. ¿Entonces todo lo inventó? Laura asintió. Todo. Armó una historia en la que tú eras la culpable. Dijo que usabas identidades falsas, que tenías dinero escondido, que ayudabas a otros inmigrantes ilegalmente. Todo eso para ganar credibilidad ante las autoridades. Me quedé en silencio, mirando un punto fijo en la pared. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Laura dudó un segundo. Porque necesitaba sentirse importante. Porque la envidia es un veneno que se disfraza de justicia. Las palabras me atravesaron. Me contó que, al parecer,
Mi hermano había estado en contacto con un abogado local que le prometió beneficios si colaboraba con las autoridades en casos de inmigración. Él entregó tu nombre para limpiar el suyo, dijo ella. Según los registros, enfrentaba un proceso de fraude en su trabajo. Denunciarte fue su moneda de cambio. El aire se me fue del cuerpo. Era peor de lo que imaginaba. No solo me había traicionado por celos, sino también por conveniencia. Me había vendido para salvarse. Vamos a usar esto en la audiencia, continuó Laura. Si demostramos que su denuncia fue motivada por un beneficio personal y no por razones legítimas, el juez puede desestimar todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, repasando cada conversación que tuve con él en los últimos años. Todo cobraba sentido. Los reproches, las insinuaciones, las mentiras. Había estado preparando el terreno, recopilando información, ganando mi confianza para luego usarla. Era una traición meticulosa, calculada, casi profesional, y lo peor era que lo había hecho sin remordimiento. 2 días después, Laura regresó con una hoja impresa. «Mira esto», dijo. Era un correo electrónico entre mi hermano y el abogado que lo ayudó. El mensaje decía: «Con esto, seguro me ayudan con mi caso. Ella tiene todos los papeles. Les servirá de ejemplo». Las lágrimas me nublaron la vista. No eran solo pruebas legales. Era la confesión de su alma. «¿Podemos usarlo?», pregunté. «Claro», respondió. «Esto demuestra que todo fue una manipulación. No te preocupes, Ana, esto cambia todo». Durante la siguiente semana, trabajamos en silencio. Laura preparó los documentos, organizó las fechas, revisó cada línea. Me pidió que contara mi historia completa, desde que crucé la frontera hasta el día del arresto. Mientras hablaba, me di cuenta de que nunca había narrado mi vida en voz alta. Era como si cada palabra me liberara un poco más del peso de los años. Al final, Laura cerró la carpeta y dijo: «Tu verdad es más fuerte que su mentira, pero cuando hables, no lo hagas con odio. El juez necesita ver que tú eres la víctima, no la enemiga». Me quedé pensando en eso. El odio me ardía por dentro, pero sabía que tenía razón. Si quería recuperar mi vida, no podía hacerlo desde la rabia. Tenía que hacerlo desde la verdad. Esa noche escribí una carta que tampoco enviaría. Decía: «Hermano, destruiste lo único puro que teníamos. Pero algún día entenderás que la libertad no se construye con la caída de otro. Ojalá el peso de tu mentira no te hunda más de lo que ya te hundió tu culpa». Cuando terminé de escribir, sentí algo extraño, alivio. No porque lo perdonara, sino porque por primera vez comprendí que su traición no me definía. Yo era más que su resentimiento, más que sus mentiras, más que su necesidad de destruirme. La audiencia se acercaba, y aunque el miedo seguía ahí, junto con el temblor de cada amanecer entre rejas, había una nueva voz dentro de mí, una que decía que no me iban a borrar. Y esa voz, suave pero firme, fue la que me sostuvo hasta el día en que volví a ver la luz del sol a través de una ventana sin barrotes. El día de la audiencia amaneció nublado, con un viento frío que se colaba por las rendijas del transporte donde nos llevaban. El trayecto hasta el tribunal fue largo, silencioso, lleno de respiraciones contenidas. En el asiento frente a mí, una mujer rezaba en voz baja. Detrás, un hombre lloraba sin disimulo. Yo solo miraba mis manos esposadas y me repetía una frase como un mantra: «No llores, no tiembles, di la verdad». Cuando nos hicieron bajar, vi el edificio, enorme, gris, intimidante. Las banderas ondeaban en la entrada y las escaleras parecían más altas de lo normal, como si subieras hacia el juicio de toda tu vida. Laura me esperaba con una carpeta contra el pecho. Me sonrió, apenas, intentando darme calma. «Todo va a salir bien», dijo, pero su voz también temblaba. La sala era fría y el aire olía a papel húmedo. Me sentaron frente al juez, un hombre de rostro cansado, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. A un lado, la fiscalía. Al otro, Laura. En la pared, la bandera. Todo parecía más grande que yo, más pesado, más eterno. El juez comenzó leyendo mi caso en voz monótona.
María Ramírez, acusada de ingreso ilegal y uso de documentos falsos, denunciada por su hermano menor, Javier Ramírez, ciudadano naturalizado. Cada palabra era como un golpe. Cuando pronunció hermano menor, sentí que la garganta se me cerraba. La fiscalía presentó su parte primero. Enumeraron fechas, recibos, declaraciones. Hablaron de cooperación familiar, de fuentes confiables. Yo no podía mirarlos. Cada vez que decían su nombre, me ardía el pecho. Laura tomó notas, serena, esperando su turno. Cuando el juez le dio la palabra, se puso de pie. Abrió la carpeta con lentitud, casi con reverencia. Su señoría, comenzó. Este caso no trata de documentos falsos, trata de una verdad falsificada. Mi clienta fue víctima de una denuncia fabricada por su propio hermano, motivada por celos, resentimiento y un beneficio personal que ya hemos comprobado. El juez levantó la vista. Laura continuó. Aquí tiene las pruebas, las firmas falsificadas, los correos electrónicos entre el denunciante y un abogado corrupto, las fechas inconsistentes. Todo demuestra que la acusación fue una estrategia para obtener inmunidad en un caso de fraude laboral. La fiscal intentó objetar, pero el juez pidió silencio. Deje que termine, ordenó. Laura se acercó un paso. María Ramírez lleva 20 años en este país. Trabajó, pagó, cuidó de su familia. Lo único que hizo fue amar demasiado a quien no supo recibir ese amor. El juez me miró. ¿Desea declarar, señora Ramírez? Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. Conté mi historia, cómo crucé la frontera, cómo lo crié, cómo trabajé, cómo lo ayudé una y otra vez, y luego, cómo él me traicionó. No hablé con odio, hablé con verdad. Dije que no buscaba venganza, que solo quería recuperar mi nombre, mi paz, que si ser buena hermana había sido mi error, estaba dispuesta a cargarlo, pero que nadie tenía derecho a convertirme en un crimen. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Sentí que todos me miraban, pero ya no con juicio, sino con algo parecido a respeto. Laura colocó el último documento sobre la mesa. Aquí está la prueba del fraude cometido por el denunciante en su país. Este es el motivo real detrás de la denuncia. El juez revisó los papeles. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, levantó la cabeza. El tribunal determina que la denuncia fue motivada por interés personal y no por colaboración legítima. Se desestima el proceso de deportación. La señora Ramírez queda en libertad provisional mientras se revisa su elegibilidad para una residencia humanitaria. No entendí de inmediato. Laura me apretó la mano. Lo logramos. Las lágrimas salieron sin permiso. No eran de alegría, eran de alivio, de cansancio, de todo lo que había guardado dentro por meses. Mientras me retiraban las esposas, el juez me dijo con voz baja: a veces, la verdad tarda, pero llega. No todos los lazos de sangre son familia. Asentí, con el corazón temblando. Al salir, respiré el aire frío de la calle como si fuera oxígeno nuevo. Laura me abrazó. Eres libre, dijo. Pero yo sabía que esa palabra todavía no era completa. Estaba libre del centro, sí, pero no del pasado, no del recuerdo de su voz, ni del hueco que dejó su traición. Esa noche dormí en un refugio temporal. No había lujo, solo una cama limpia y silencio. Pero después de tanto tiempo, ese silencio ya no daba miedo. Esa noche dormí sin llorar, y por primera vez en años, soñé sin culpa. 2 semanas después de la audiencia, todavía despertaba con el corazón acelerado, convencida de que todo había sido un sueño. El refugio donde me hospedaba era modesto, pero para mí era un palacio. Cada amanecer sin rejas era un milagro silencioso. Aún así, había algo que no me dejaba descansar: la ausencia de noticias sobre él. Parte de mí quería no saber nada, pero otra, más profunda, necesitaba entender cómo había terminado todo. Una tarde, Laura llegó sin avisar. Traía el rostro serio, pero no triste. Se sentó frente a mí y colocó una carpeta sobre la mesa. Hay algo que necesito contarte, dijo. Sentí el aire espesarse.
Tu hermano fue arrestado en México hace unos días. La policía lo investigaba por falsificación de documentos y fraude en la empresa donde trabajaba. Me quedé inmóvil. No dije nada. Intentó vender propiedades a tu nombre, continuó. Usó copias viejas de tus envíos y papeles que había falsificado para demostrar que tú le habías cedido derechos. Abrió la carpeta y me mostró los documentos. Eran los mismos que él había usado para acusarme, solo que esta vez, en su país. Me temblaron las manos. Entonces, todo lo que me hizo, Laura asintió, fue parte de un plan más grande. La denuncia a Lice fue su forma de eliminarte legalmente para quedarse con todo. Si te deportaban, él tendría acceso a tus bienes aquí y a los envíos que hiciste allá. No supe si reír o llorar. Era tan absurdo, tan cruel, que mi cuerpo no sabía qué emoción elegir. Me llevé las manos al rostro y respiré hondo. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora enfrenta cargos serios. Puede pasar años en prisión. Salí a caminar después de que Laura se fue. La ciudad parecía más viva que nunca. Los autos, las voces, el olor a pan recién hecho desde una tienda cercana. Todo me recordaba que seguía aquí, que la vida no me había borrado. Pero bajo esa sensación de alivio, había algo más. Una tristeza vieja, profunda, porque aunque la justicia había llegado, no sentía victoria, solo vacío. Esa noche encendí una vela en la ventana. Miré la llama moverse y pensé en él, en su risa de niño, en las cartas que me escribía cuando apenas aprendía a juntar palabras. Pensé en todas las veces que dije, lo hago por ti, y en cómo, sin querer, lo convertí en alguien que nunca aprendió a perder. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la madre de su exesposa, desde México. Su voz era suave, cargada de culpa. Él pidió que te dijera algo, dijo. Antes de que lo arrestaran, escribió una carta para ti. Dudé. ¿Quieres que te la lea? Asentí, aunque no podía verla. Su voz tembló al leer. No hay día en que no piense en lo que hice. No fue por odio. Fue por miedo. Miedo de ser menos, miedo de desaparecer. Siempre viví a tu sombra, y no supe amar sin competir. Lo que hice no tiene perdón, pero si algún día lees esto, quiero que sepas que me arrepiento. No por lo que perdí, sino porque al perderte entendí que tú eras lo único que realmente tenía. No dije nada. Solo cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. No eran de rencor, eran de cansancio, de una pena antigua que, finalmente, encontraba forma para salir. Esa noche escribí en mi cuaderno. A veces la vida no castiga, enseña, y lo hace de la manera más dura. Guardé esa frase junto con la carta. No como un perdón, sino como un punto final. Semanas después, recibí la noticia de que había aceptado su culpa. Lo sentí, en el fondo, como una liberación compartida. Él, encerrado en sus errores. Yo, libre entre mis cicatrices. Miré el cielo esa tarde. No sentí odio, ni alivio, ni venganza. Solo paz. Una paz quieta, nueva, frágil, pero real. Porque entendí algo que el dolor me había estado gritando en silencio durante meses. A veces perder a alguien es la única forma de volver a encontrarse a sí misma. A veces me despierto todavía esperando escuchar los golpes en la puerta, el sonido que cambió mi vida para siempre. Pero ya no me paraliza. Abro los ojos, miro el techo, y me doy cuenta de que sigo aquí, libre, respirando, con un pasado que duele, sí, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Han pasado meses desde la audiencia y todo parece más lento, más tranquilo. Vivo en un pequeño apartamento en Houston, compartido con otras mujeres que también pasaron por lo mismo. Cada una carga su historia como una cicatriz invisible, pero cuando nos miramos, nos reconocemos. No como víctimas, sino como sobrevivientes. Yo limpio casas por las mañanas y cuido un jardín comunitario los fines de semana. Las flores crecen torcidas, pero florecen igual, como yo. A veces, mientras riego las plantas, pienso en él. No en el hombre que me traicionó, sino en el niño que fui a buscar en sueños durante tantos años. Me pregunto si, en el fondo, él también recuerda. Si desde su celda piensa en los días de lluvia,
cuando compartíamos una cobija vieja y prometíamos que nada nos separaría. No lo sé, pero ya no duele imaginarlo, porque he aprendido que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Durante mucho tiempo creí que el amor era sacrificio, que amar era darlo todo, incluso cuando te vacías. Pero no. Amar también es poner límites. Es saber cuándo soltar para no hundirse. Aprendí que uno no pierde familia al alejarse. La pierde cuando la otra persona deja de cuidar el lazo. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es soltar a quien amas, no por falta de amor, sino por respeto propio. Laura sigue ayudando a personas como yo. A veces me invita a acompañarla a las charlas en los refugios. Cuando cuento mi historia, muchas lloran. No por mí, sino porque se ven reflejadas. Les digo que no hay traición que pueda destruir a quien decide no volverse piedra, que la rabia es una casa sin techo, y que la única manera de sobrevivir es seguir caminando, incluso cuando las piernas tiemblan. Hace poco recibí una carta del consulado. Mi caso fue reevaluado y me otorgaron un permiso de residencia humanitaria. Cuando la sostuve entre las manos, no lloré. Solo sonreí. No porque el país me aceptara, sino porque, después de tanto, por fin me aceptaba a mí misma. Esa noche, encendí una vela frente a la ventana, como siempre. Afuera llovía suave, y el reflejo de la llama bailaba sobre el vidrio. Escribí en mi cuaderno las últimas palabras de esta historia. No hay sangre que pese más que la verdad. No hay cárcel que encierre el alma de quien aprende a perdonarse. Me quitaron el hogar, pero no la esperanza. Me arrebataron la familia, pero no el corazón. Fui traicionada, sí, pero sigo viva. Y eso, después de todo, es el milagro más grande. Apagué la vela, y en el humo que subía lento sentí algo parecido a la libertad. No la que da un país ni una ley, sino la que se siente cuando dejas de ser la herida y te conviertes en la cicatriz. Porque la verdad es esta. Sobreviví a mi hermano, a la mentira, al miedo, pero sobre todo, sobreviví a mí misma. Y mientras la noche se hacía más oscura, supe que, por fin, había encontrado la paz que siempre busqué. No en la sangre, no en el perdón, sino en el simple acto de seguir respirando sin rencor.